Buenas tardes, mi nombre es Andrea Michel Vázquez Jardines y voy a hablar del tema de las NIF D4 impuesto a la utilidad. En 1987 se publicó en México el Boletín D4, tratamientos contables con el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo y la participación de los trabajadores en la utilidad. En dicho boletín se reconocía el método pasivo, con su enfoque de aplicación parcial, bajo el cual los impuestos diferidos que se registran solo si provenían de diferencias temporales de naturaleza no recurrente, cuyo efecto pudiera estimarse razonablemente en un periodo determinado. Finalmente, en mayo de 1999 se modificó el boletín con el objeto de actualizarlo y de homenajear su reglamentación con pronunciaciones internacionales. En un ambiente de economía globalizada, considerado el entorno actual de las empresas nacionales. El Boletín D4 entró a vigor el 1 de enero del 2000, dejando sin efecto el boletín publicado en 1987 y los circulares 30, 33 y 35. El objetivo de este boletín, que tuvo vigencia del 2000 al 2007, es establecer y definir las reglas de evaluación, presentación y revelación del impuesto sobre la renta, el impuesto al activo y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, derivadas de operaciones y otros eventos económicos relacionados en los estados financieros en periodos diferentes al considerado en las declaraciones anuales. El Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera emitió la NIF D4, Impuestos a la Utilidad, cuya entrada a vigor aplica para ejercicios que inician a partir de enero del 2008. Dicha norma establece las reglas que deben observarse para reconocimiento del impuesto a la utilidad. Las principales razones que el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera expone para emitir las NIF D4 son: 1. Reubicar el tratamiento contable de las participaciones de los trabajadores en la utilidad y a la NIF relativa a los beneficios de los empleados. 2. Incorpora mayor precisión con la relación de tratamiento contable de los impuestos a la utilidad. Establece criterios específicos en cuanto al reconocimiento inicial del impuesto a la utilidad diferido. La NIF D4 se fundamenta en un marco conceptual comprendido a las NIF, que integra la serie A, principalmente los siguientes postulados básicos. Devengación contable, debido a que los impuestos de utilidad se considera atribuible al periodo en el que se devengan, independientemente del cual se realice. B. Asociación de costos y gastos con ingresos, ya que se reconocen gastos o ingresos por impuestos a la utilidad desde el momento en el que se considera devengación, independientemente de cuándo se realice. El objetivo de esta NIF D4 es establecer las normas particulares de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad causado y diferido devengados durante el periodo contable. La NIF D4 es aplicable a todas las entidades lucrativas que emiten estados financieros en los términos establecidos en la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetos de los estados financieros. Para entidades con fines no lucrativos, solo es aplicable a los efectos de sus operaciones, que son consideradas como lucrativas por las participaciones fiscales. Normas de presentación. Impuesto causado. El impuesto causado debe presentarse dentro del balance general como un pasivo a corto plazo. Este importe debe incluir el impuesto causado y no enterado del periodo actual y en las entidades, así como anticipos efectuados. Si estos últimos fueran mayores, el impuesto no debe presentarse como un activo a corto plazo. En el estado de resultados, el impuesto causado debe presentarse
como un componente del rubro llamado impuesto a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las operaciones discontinuas. Impuesto diferido. Dentro del balance general, los pasivos y activos del impuesto diferido, en su caso, dentro de las estimaciones para activos del impuesto diferidos no recuperable, deben presentarse en el largo plazo y deben compensarse dentro de su rubro, salvo que, inciso A, tales activos y pasivos no correspondan a la misma autoridad fiscal, o, inciso B, que no tengan el derecho de compensar dichos impuestos entre la misma autoridad fiscal. El impuesto diferido del periodo debe presentarse, inciso A, en el estado de resultados. Este impuesto debe incorporarse como un componente del rubro impuesto a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las operaciones discontinuas. En el capital contable, si en este está relacionado con otras partidas integrales, este impuesto debe sumarse o restarse al importe de dichas partidas integrales. Dentro del estado de resultados o en sus notas, debe presentarse la compensación del rubro de impuestos a la utilidad, por lo que representa al impuesto causado y al diferido, sin incluir el impuesto causado y diferido por operaciones discontinuas. Normas de evaluación. El proceso de reconocimiento contable del impuesto a la utilidad. La entidad debe determinar los impuestos causados y diferido atribuibles al periodo contable. El impuesto causado debe reconocerse como un gasto en el estado de resultados y representa para la utilidad un pasivo normalmente a corto plazo. Si la entidad ya entera mediante anticipo se excede el impuesto causado, dicho exceso debe reconocerse como una cuenta por cobrar. Impuesto diferido. El impuesto diferido se determina sobre las diferencias temporales, las partidas fiscales y los créditos fiscales. La suma de estos importes de estos tres conceptos corresponde al pasivo o activo por impuestos diferidos, que debe reconocer la entidad. El impuesto diferido derivado de diferencias temporales debe determinar utilizando el método de activo y pasivos. Normas de revelación. En normas de los estados financieros debe revelarse lo siguiente. 1. La composición del impuesto a la utilidad desglosado en los importes de los impuestos causados y diferidos. 2. Integración del impuesto a la utilidad derivado a las operaciones discontinuas señalando el importe causado y diferido. 3. Las tasas de impuestos causados y diferidos mencionados, la variación de dichas tasas y su impacto a la utilidad. 4. Las tasas efectuadas del impuesto, así como una conciliación entre esta y la tasa de impuestos causados mostrando las partidas e importes por los dichas tasas difieren entre sí. Hasta aquí terminaremos el tema de las NIP D4 del impuesto a la utilidad. Gracias por su atención.